Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Hoy es día martes y me detuve un poquitito. Vengo de vuelta de un tema laboral y venía meditando en algunas, en lo difícil que es para algunos hermanos estar en algunas congregaciones locales donde la palabra de Dios no se enseña o se enseña de manera equivocada. Entonces, quise hacer esta reflexión del día de hoy para poder fortalecer, ¿cierto? Primero a las iglesias locales que están gobernadas, ¿cierto? Por los pastores y los dones dentro de la iglesia deben desarrollarse de manera correcta. Dios permita aquello y también el objetivo es que aquellos que están en iglesias locales y no están recibiendo una doctrina adecuada, que vamos a ver enseguida, la invitación es que reflexionen su permanencia en aquella. Por lo tanto, eh, ¿usted cree que en su iglesia no se atropellan las doctrinas fundamentales? Bueno, una de las principales excusas por las que un creyente muchas veces se resiste a salir de una congregación, ¿cierto?, que no se practica la sana doctrina, es algo parecido a esto. Desde que acá las doctrinas fundamentales no sean tocadas, no hay problema. Sin embargo, a la gran mayoría de ellos, no por decir a todos, ni siquiera se les ha enseñado a identificar una doctrina fundamental. Entonces nos surge la pregunta es, ¿qué es una doctrina fundamental? Como su palabra lo dice, es aquella doctrina, ¿cierto?, que goza de un fundamento sustentado solo en las escrituras. Es decir, lo que los reformadores señalaron como una de las principales reformas, que es las cinco solas, es la sola escritura. Las doctrinas deben estar basadas solo en las escrituras. Mire, para no alargar mucho el tema, nombremos solo algunas de ellas, aunque hay varias. El primer tema es la doctrina de la salvación, que es la soteriología, el estudio de la salvación del ser humano. Otra de las doctrinas fundamentales en una iglesia es respecto a las escrituras. Y otra doctrina fundamental, sin lugar a duda, es la soberanía de Dios. Bueno, veamos algo de aquello. Entendemos que Cristo murió para salvarnos y llevarnos a una eternidad con Él. Ese fue el único gran propósito del derramamiento de su preciosa sangre en ese madero, es decir, de su muerte vicaria en la cruz. Sin embargo, hermanos, según los pastores, cierto, que no pregonan la sana doctrina, Cristo murió también para que sus hijos seamos prósperos, exitosos en nuestra esfera personal. Algunos han llegado al colmo de enseñar que hubo bendiciones específicas por cada ocasión en que el Señor derramó su sangre, trayendo descubrimientos y significados que nadie por 2000 años enseñó jamás, excusándose en un supuesto don de revelación. Tampoco se aplica la sangre de Jesús a alguien o a algo, y menos se usa para atar al diablo. Entonces, ahí ya, por lo tanto, vemos un grave problema cuando se usa mal la doctrina de Cristo. La sangre de Jesús, el significado único que tiene fue limpiarnos de nuestros pecados. La sangre de Cristo fue el precio que Dios tuvo que pagar para rescatarnos, ¿cierto?, de esta condición en la que nos encontramos. Ese es el único, el más importante y el único objetivo de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no ata al diablo, la sangre de Cristo es como un amuleto en algunas iglesias evangélicas, pero el único objetivo de la sangre de Cristo, hermanos, es que Dios, a través de ella, pagó un rescate. Luego, asimismo, la doctrina de las Escrituras es lamentablemente violentada a enseñar estas nuevas revelaciones, ya que lamentablemente de esta manera, indirectamente se enseña que la Biblia no es suficiente como una revelación especial, sino que es aceptable y necesario que un hombre encuentre nuevos significados en los textos sagrados, y eso sí que es delicado. A eso también se le llama un sensus plenio, ¿cierto? Es decir, encontrar un significado adicional al verdadero significado. Por lo tanto, de la misma manera que
practicaba la iglesia, que practica actualmente la iglesia romana, agregándole a la revelación perfecta, ¿cierto? Lo que los papas y a través de la tradición se ha hecho. Y luego, cuando se decreta, se confiesa, se ata, se desata, se visualiza, se proclama, se reclama, etcétera, 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 se está atentando contra el Dios soberano, insinuando que Él hace cosas cuando alguien las dice, o por dar otro ejemplo, cuando alguien convoca gente bajo la excusa de será una noche de milagro. No le podemos exigir al Espíritu de Dios que haga tal o cual cosa bajo la exhaustiva antibíblica de lo hacemos por fe. Por lo tanto, el tema de la superfe, el tema del decrétalo, del decláralo, es un tema que ya hemos hablado en videos anteriores, pero lo que se está haciendo ahí es exaltar al hombre, el antropocentrismo emergente que está lamentablemente inundando nuestras iglesias, genera, ¿cierto?, una disuasión de la realidad bíblica. La realidad bíblica es que tenemos un Dios inmutable, soberano, un Dios omnipotente, que Él hará, conforme a sus decretos, todo lo que a Él le estime conveniente. Y nosotros no podemos decretar, no podemos levantar, no podemos eh, 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 no podemos darle órdenes al Señor. Eso es que es un problema en aquellas iglesias. Primero vimos entonces que respecto a la salvación se están agregando algo tan fundamental como es la sola escritura respecto a conocer el real fundamento, la real verdad respecto a este tema. Y segundo, vimos el tema de las escrituras, que ya prácticamente se le está agregando a las escrituras a la verdad o a la única verdad se le está agregando, ¿cierto? Lo que un determinado pastor o no pastor, un determinado personaje, ¿cierto?, dice respecto a aquello. Y ahí podemos caer muchas veces en las exageraciones, muchas veces en la falsa doctrina. Por lo tanto, estimados, de acuerdo con todo lo que hemos dicho, si estas cosas se enseñan en su congregación, es evidente que allá sí pasan por encima de las doctrinas fundamentales. Por lo tanto, es fácil notarlo dando tan solo estos 3 ejemplos de doctrinas fundamentales y sin ni siquiera haber hablado de las famosas profecías y decretos fallidos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, por favor, piensa más a conciencia si en su congregación se está tergiversando la doctrina de la salvación, si se atropella la suficiencia de las escrituras y si se irrespeta la soberanía de Dios y busca, por lo tanto, un lugar donde de verdad le enseñan a usted la palabra pura y no adulterada. Por lo tanto, sigamos creyendo que en su iglesia no se atropellen las doctrinas fundamentales. Pero si es así, si en su iglesia se están atropellando las doctrinas elementales de la fe cristiana, mi invitación, como lo dije al principio, en la introducción de este video, es hora que usted ore al Señor y tome una decisión. Dios le bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.